Hola jóvenes, espero se encuentren bien. En este momento les voy a explicar el contenido, elementos de una demostración. Pero antes es muy importante saber el significado de demostración. Es una metodología que permite efectuar la prueba de algo mediante una secuencia de pasos lógicos que conducen a las afirmaciones que se quieren probar. En este caso tenemos una proposición que significa expresión que se puede comprobar, puede ser verdadera o falsa. Y están también los teoremas, es una preposición matemática que puede ser demostrada de manera lógica, nunca empírica, para luego ser aceptada en el carácter de verdad absoluta. Es una afirmación importante para la comunidad matemática. En este caso tenemos elementos de una demostración y son tres. El primero es hipótesis, son los datos iniciales del teorema. El segundo es argumentos, justificaciones de la afirmación, secuencias de pasos lógicos, y la última es conclusión, que es la afirmación a lo que se quiere llegar, ¿verdad? En este caso, comúnmente se trabajan con los teoremas para dar esa demostración y nosotros tener esa verdad absoluta, como dice. Ahora bien, vamos a demostrar el teorema de ángulos internos de un triángulo. Para ello, el siguiente teorema me dice, si A, B y C son ángulos internos de un triángulo, entonces A más B más C es igual a 180. Estamos hablando de los ángulos internos de un triángulo. Vamos a colocarle entonces como B, A y C y vamos a colocarle los vértices, ¿verdad?, del triángulo, en este caso C. Me dice que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. Pero yo tengo que demostrar eso para ver si es cierto que la sumatoria de sus ángulos es de 180. Para ello debo de tener mi hipótesis y la hipótesis está antes de la palabra entonces. O sea, si A, B y C son ángulos internos de un triángulo, esa va a ser su hipótesis. Y su conclusión, o sea, lo que usted demostró, es lo que está después de la palabra entonces. A más B más C es igual a 180. Entonces, antes de la palabra entonces se encuentra la hipótesis y luego va, de por último tendría que ir la conclusión, que es lo que está después de la palabra entonces, que es A más B más C es igual a 180. Ahora bien, vamos con el argumento o justificaciones de la afirmación. Esto es bien importante porque yo debo de llegar a la conclusión mediante conceptos que ya manejamos de ángulos internos, de ángulos externos. Entonces voy a llegar a la conclusión que la sumatoria de esos ángulos internos es de 180. Entonces comienzo primero trazamos una línea paralela, una recta paralela. ¿A qué lado? Al lado, tomando en este caso el lado EF. Vamos a ver el lado EF. Acá ya le cambian el nombre a los valores de acá. Entonces acá vamos a tener un triángulo y vamos a trazar una recta paralela en los valores de BC. Entonces trazamos la línea. Ya observan, la trazamos, una recta paralela. Luego de trazar esa recta paralela, vamos a trazar otra recta paralela. Ya les dije el significado de las rectas paralelas, ¿verdad? Son aquellas que nunca se van a cortar. Entonces luego vamos a trazar otra recta paralela
una recta paralela como lo hicimos en el caso de DC, pero esta vez va a ser acá, arriba. Vamos a trazar otra recta paralela acá. Vamos a trazar la recta paralela que pase por A, ¿verdad? En este caso pasó por A. Una recta paralela en BC, una recta paralela que pase por A. Ya hicimos la recta paralela. Y luego vamos a hacer prolongaciones un poco a los lados. Por ejemplo, vamos a hacer una prolongación de BA. Significa que con la regla vamos a hacer la prolongación, ¿ven? Y vamos a hacer otra prolongación de este otro lado, del lado CA. Vale. Acá nosotros vamos a ir colocando, ¿verdad? Primero trazamos una recta paralela que pase por el lado BC. Después, ¿qué hicimos? Trazamos una recta paralela que pase por ¿quién, niños? Por A, muy bien, acá arriba. Luego, aquí le voy a dar de colores para que vean. Luego, ¿qué hicimos? Prolongamos un poco los lados. ¿Cuáles lados, niños? Prolongamos el lado de A, B, el lado de B, de BA. Y también prolongamos, ¿qué otro lado? El lado de CA y el lado de CA. Bien. Ahora bien, acá se me va a formar este ángulo. Y acá le voy a colocar letras a mis ángulos que están por fuera, como R y S. Bien. Luego, la suma de los ángulos, en este caso la suma de los ángulos ¿de quién? ¿De cuáles ángulos, niños? Del ángulo R más el ángulo A más el ángulo S es igual a ¿cuánto? ¿Igual a cuánto? A 180 grados, porque es la mitad, vean, la mitad completa dijimos que era 360 y la mitad 180, ya sea por ángulos suplementarios o por ser un ángulo llano. Entonces vamos a colocar la sumatoria de R más A más S va a ser igual a 180 grados por ser un ángulo llano, le vamos a poner. Ahí ustedes le podrían poner también por ser un ángulo complementario. Ahora bien, entonces la sumatoria de ellos es igual a 180. Ya no nos perdimos, ¿verdad? Bien. Ahora, los ángulos alternos internos entre paralelas. Veamos quiénes son los ángulos alternos internos entre paralelas. Acá tengo, vamos a ver, esta es una paralela y esta es la otra paralela. Y vamos a ver por separado quiénes son los ángulos alternos internos. Entonces aquí voy a colocar ángulos alternos internos.
entre paralelas. Ahora vengo y voy a observar, veo, ¿verdad? ¿Cuáles son los ángulos alternos internos entre paralelas? Comienzo con esta parte de acá. El ángulo R es igual al ángulo B por ser ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Ven? ¿Ya observaron? Sí, ¿verdad? El ángulo R es igual al ángulo B. ¿Y qué van a decir? ¿Y quién más? Veamos la otra paralela. El ángulo S es igual a ¿qué otro ángulo, niños? Muy bien, al ángulo C. El ángulo S es igual al ángulo C. Por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Ahora bien, si yo sé que R, si yo sé que R es igual a B y S es igual a C, entonces R más A más S es igual a 180, ¿verdad? Entonces yo sé que el ángulo R más el ángulo A más el ángulo S, esta parte de acá, niños, es igual a 180 grados. Eso ya lo habíamos deducido, ¿verdad? Que este era igual a 180 grados acá. Entonces, significa que el ángulo, si sé que el ángulo R es igual al ángulo B, si esta parte de acá, R es igual a C y S es igual a C, voy a sustituirlo. En vez de R, ¿a quién voy a colocar? A B. Y en vez de S voy a colocar a C, porque yo sé que son iguales. Vean, R es igual a B y S es igual a C. Entonces yo entiendo que son iguales, ¿verdad? Y voy a sustituir. Voy a sustituir. En lugar de R, ¿a quién voy a colocar? A B. Más A, este no me cambia, más en lugar de S voy a colocar ¿a quién? A C, que va a ser igual a 180 grados. Ordenémoslos acá, niños. A más B más C es igual a 180 grados. ¿Qué demostró usted ahorita? La conclusión que teníamos acá. Esta es la conclusión. Por tanto, A más B más C es igual a 180 grados. Y entonces aquí damos por demostrado, esta es la demostración del teorema, de los ángulos internos de un triángulo. Por lo tanto, esto significa por lo tanto, esos tres puntitos significa por lo tanto, A, B y C son ángulos internos de un triángulo, entonces A más B más C es igual a 180 grados. Y aquí ya queda demostrado, niños. Si ustedes observaron, ya quedó demostrada la parte de la conclusión que nos daba acá. Mediante pasos lógicos, ¿qué hice? Fui trazando paralelas y luego fui prolongando los lados para poder hacer un ángulo llano y luego irme con los ángulos alternos internos entre paralelas y luego resumir y sustituir que el ángulo R es igual al ángulo A, que el ángulo S es igual al ángulo C, que el ángulo R es igual al ángulo B, que el ángulo S es igual al ángulo C, y ya tenía el ángulo A. Y los ordeno. A más B más C es igual a 180 grados. Y aquí ya doy por hecho la demostración. Entonces acá ya sé yo que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Y ya lo demostramos acá. Ahora bien, vamos con el siguiente tema, que es aplicaciones de los ángulos entre paralelas cortadas por una secante. En este caso, las paralelas es la recta M, la recta N, y las secantes son aquellas que cortan. En este caso, esta recta y esta de acá. O sea, la recta P y la recta Q. Esas son las secantes. Y las paralelas, ya les dije, son la recta M y la recta N. Las secantes son las que cortan. En este caso, la recta P y la recta Q. En el ejemplo 10 me piden un muro de
contención se construirá según se muestra en la figura. Calcular los ángulos alternos internos del muro. Eso es lo que me piden, los ángulos alternos internos del muro. Bien, comienzo. Vamos a primero a calcular los ángulos alternos internos para la secante P, para esta secante acá. Esto es lo que voy a encontrar primero, los ángulos alternos internos de esta secante. Bien, ¿tengo un dato aquí? Sí, tengo un dato muy importante, que 70 grados más D es igual a ¿qué? A 180 grados, ¿verdad? Y aquí hablábamos por los ángulos suplementarios. Entonces, vamos primero con esta y luego vamos a trabajar esta. Primero la secante P y después la secante Q. Vamos con la secante P. Veamos los ángulos que están en esta parte de acá. Bien. Sé que D más 70 grados es igual a 180. ¿Por qué? Por ser ángulo suplementario. Bien, despejamos entonces para saber el valor de D. D va a ser igual a 180 grados menos los 70 grados. Y esto va a ser igual ¿a quién? Restemos acá y me da muy bien 110 grados. Significa que D es igual a 110 grados. ¿Estamos? Ya encontré el valor de D. Y si ya encontré el valor de D y ya sé que este es 70, ya puedo encontrar el valor de los ángulos alternos internos. Los ángulos internos, perdón, de este muro, de esta secante. Entonces, los ángulos, los ángulos acá, ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? ¿Quiénes son los ángulos internos en esta secante? A es igual a ¿quién? A 70 grados, por ser ángulos internos. Bien. Entonces colocamos A es igual a 70 grados. ¿Y quién, niños? ¿Y quién? Ajá, ¿y B es igual a quién? ¿Y B es igual a quién? A D, ¿verdad? Por ser ángulos internos. Entonces también sé, también sé que D es igual al ángulo D. ¿Y esto es igual a cuánto, niños? ¿A qué valor era el D? 110 grados. Y aquí encontró el valor de los ángulos internos. Ajá, bien. Como B es igual a D y D es igual a 110 grados. Ahora voy a encontrar los ángulos alternos internos de ¿quién? Los ángulos alternos internos de la secante Q. Aquí encontré los ángulos alternos internos, niños, de la secante P. Ahora voy a encontrar los ángulos alternos internos de ¿quién? Ajá, los ángulos alternos internos de ¿quién? Acá, niños, ángulos alternos internos. Debe de colocar usted acá. Ángulos alterno interno. Muy bien. De la secante, ¿verdad? P. Ahora encontremos los ángulos alternos internos de la secante Q. Hoy vamos a observar los datos de acá. ¿Y qué voy a decir? Acá tengo datos. Y voy a decir entonces, ahorita le voy a colocar, calculemos los ángulos alternos internos. ¿De quién? De la secante U, para la secante U. Bien. Acá tengo datos, decía.
T más 115 es igual a ¿quién, niños? La media vuelta, la mitad. La mitad. Entonces a 180 grados. ¿Por qué? Por ángulo suplementario. Bien. Entonces, la sumatoria de estos dos es igual a 180 por ser ángulo suplementario. Ahora, voy a despejar. Si este está sumando, pasémoslo al otro miembro y pasa a restar. T va a ser igual a 180 grados menos 115 grados. Y esto va a ser igual, T va a ser igual a ¿quién? A 65 grados. O sea, T entonces es igual a 65 grados. Ahora, si ya conozco estos dos valores, significa que también ya voy a conocer los ángulos alternos e internos de esta secante de acá de Q. Entonces, ángulos, ahorita voy a encontrar los ángulos alternos, internos. Los ángulos alternos internos, veamos para los ángulos alternos internos. Ese es igual a ¿quién? Va a decir usted. ¿Es igual a quién? Ese es igual a ¿quién? A T. ¿Y T es igual a quién? A 65 grados. Ya encontré el primer ángulo alterno interno. ¿Ven? S es igual a T y T es igual a 65 grados por ser ángulos alternos internos. Hoy veamos la otra. R es igual a quién? R es igual a quién? Ajá, muy bien. R es igual a 115 grados. Y acá están las respuestas. Y eso sería todo.